Donald Trump amenazó a Brasil con aranceles del 50%. En la misma carta en que expone un supuesto déficit comercial de su país, el presidente estadounidense también exige la suspensión del juicio a Jair Bolsonaro, procesado, recordemos, por el Tribunal Supremo de Brasil por intento de golpe de Estado. Querido señor presidente, la manera en que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro, un líder ampliamente respetado en todo el mundo durante su mandato, incluido en Estados Unidos, es una desgracia internacional. Este juicio no se debería estar celebrando, es una caza de brujas que debe terminar inmediatamente. En parte debido a los insidiosos ataques a las elecciones libres, a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses. Desde el 1 de agosto impondremos a Brasil aranceles del 50% sobre todos y cada uno de los productos brasileños que entren a Estados Unidos. Bien, estas palabras evocan otros mensajes publicados por el republicano en el pasado. Por ejemplo, el de Free Marine en apoyo a Marine Le Pen en abril, cuando fue condenada por malversación de fondos europeos. La caza de brujas contra Marine Le Pen es otro ejemplo de cómo la izquierda europea utiliza el lawfare para silenciar la libertad de expresión y censurar a un oponente político. O a Benjamin Netanyahu, que enfrenta también procesos por corrupción. Es una locura lo que los fiscales descontrolados le están haciendo a Bibi Netanyahu. Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año, más que ninguna otra nación, protegiendo y apoyando a Israel. No vamos a tolerarlo. Bien, pero ahora volviendo al caso de Brasil, esta ha sido la respuesta del presidente Lula. Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie. La información sobre el supuesto déficit en la relación comercial entre Brasil y Estados Unidos es falsa. Estadísticas del propio gobierno de Estados Unidos muestran que el país ha tenido un superávit en el comercio de bienes y servicios con Brasil, alrededor de 410.000 millones de dólares en los últimos 15 años. Bien, a continuación, en el debate de France 24 nos preguntamos hacia dónde va esta escalada, cuál es el objetivo de Donald Trump, corregir un aparentemente inexistente déficit comercial, que las plantaciones de café brasileñas se trasladen a Estados Unidos, castigar al país por el juicio a Bolsonaro por haber suspendido X durante unos meses, a pesar de la disputa abierta que mantiene con Elon Musk. ¿En qué medida el juez Alexander de Moraes y Eduardo Bolsonaro tienen algo que ver en todo esto? Bien, para el debate contamos por un lado con Pablo Saturnino Braga. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y coordinador del Laboratorio de Análisis Político Global, y está con nosotros precisamente desde Río. Por otro lado tenemos a Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor en la IE Business School, y está con nosotros desde Madrid, España. Pablo, Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir esta y toda la programación de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar el debate a través de las principales plataformas de streaming de audio, son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Pablo, Daniel, empecemos con esta discusión. De entrada, para dejar claras sus posturas, les pido a cada uno de ustedes qué opinan de esta carta de Donald Trump, cuál sería el objetivo. Pablo, empiezo por usted. Hola Rosa, hola Daniel, muchas gracias. Bueno, creo que esa tarifa es una novedad por la política externa de los Estados Unidos, porque la primera vez que Donald Trump usa argumentos políticos diferentes de los otros casos. Entonces, hay una situación nueva que es muy peligrosa porque la soberanía de Brasil está en amenaza. El próximo año tenemos elecciones presidenciales y acá hay mucha tensión por causa de los juicios de Bolsonaro y de la intentona de golpe de Estado. Las instituciones brasileñas están trabajando para cumplir todo el rito del Estado democrático de derecho. Con esa intervención de los Estados Unidos, la cosa cambia de figura porque es una oficialización de la intervención en la soberanía brasileña. Creo que en este caso es más que la situación comercial, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Pablo, muy interesante lo que usted comenta de que en este caso
A diferencia de en otros, donde Donald Trump pide controlar migración, por ejemplo, está pidiendo un intercambio político, ¿no? Vamos a entrar más adelante en profundidad en este asunto, pero Daniel, antes le pido también su opinión de entrada. Bueno, yo creo que lo primero es que los aranceles no tienen nada que ver con la posición del presidente Trump con respecto a su opinión con respecto al juicio contra el señor Bolsonaro. Yo creo que esto es muy importante entenderlo. Brasil es el segundo país del mundo con mayores barreras al comercio en el índice de barreras comerciales del año 2023. Y las barreras al comercio no solamente no se han reducido, sino que han aumentado mucho más, y además se le ha añadido la inseguridad jurídica y la falta de libertad de expresión al limitar las cuentas de X. Entonces, Brasil, y que es un país que tiene un enorme potencial de crecimiento, etcétera, la opinión del presidente Trump sobre el juicio contra Bolsonaro no tiene absolutamente nada que ver con la evidencia empírica de que Brasil está entre los 4 países del mundo con mayores barreras al comercio. Y entonces, ¿por qué Daniel lo mezcla todo en una misma demanda? Bueno, no lo mezcla todo en una misma demanda. Dice una cosa y la siguiente hablando del mismo país. Está hablando sobre Brasil, sobre una situación, la inseguridad jurídica, sea para el presidente Bolsonaro o para los ciudadanos que tienen cuentas en X, son problemas que van más allá del comercio, pero el tema comercial, por supuesto, que es algo que es muy sencillo, es muy fácil. Las barreras no arancelarias y arancelarias que tiene Brasil, vuelvo a repetir, uno de los países con mayores barreras al comercio del mundo, simplemente pues lo único que tienen que hacer es levantarlas y no habrá aranceles. Bien, ahora entraremos en el plano comercial, pero simplemente para dejar claro que es que yo estaba citando el mensaje de Donald Trump en el que él mismo dice, en parte debido al maltrato contra Jair Bolsonaro, a las órdenes judiciales contra empresas estadounidenses en referencia a este caso con X, impongo aranceles del 50%. Quiero decir, él mismo lo relacionaba en el segundo párrafo de esta carta. Usted, Pablo, le pregunto si considera que hay una inseguridad jurídica, como decía Daniel, un ataque a la libertad de expresión en Brasil que merezca la preocupación de Estados Unidos. No creo que haya un ataque a la libertad de expresión, porque en la verdad toda la seguridad jurídica es garantida para los acusados del golpe de Estado. Están cumpliendo el rito del Estado democrático de derecho. Hay pruebas contundentes que han intentado, como hizo Donald Trump en los Estados Unidos, y acá las instituciones están funcionando mejor que en los Estados Unidos en ese caso, porque Bolsonaro no puede se candidatar en las próximas elecciones. Y ahora tiene que responder a la justicia como todo ciudadano que comete crimes. Entonces, el problema de la seguridad jurídica es que las personas están cambiando la libertad de expresión por la libertad de hacer crimes. Y eso es muy diferente. Bien, entremos ahora precisamente en la cuestión comercial, pero antes, Daniel, ¿usted considera que realmente Estados Unidos puede frenar el juicio a Jair Bolsonaro? No, yo creo que el presidente Trump no está hablando de frenar ni nada. Lo que estaba hablando, y como usted bien ha dicho, es que hay factores que no son debatibles. Brasil, en los índices de seguridad jurídica, desafortunadamente, está en los puestos más bajos de los rankings de la región. Y en cuanto a barreras al comercio, también en los puertos, desafortunadamente, más altos. Entonces, lo único que está presentando el presidente Trump es que hay mecanismos internacionales que permiten poner en duda, por otro lado, algo que el propio presidente Lula
puso en duda. Es decir, no vamos ahora a decir que Brasil es un país en el que hay una seguridad jurídica enorme cuando el presidente que está ahora en el poder dijo, y todo eso que acaba de leer usted del tweet o del ex post del señor Trump cuando fue acusado él. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que Brasil, que es un país que tiene un enorme potencial comercial, económico, etcétera, es una economía que desafortunadamente no está creciendo, que tiene un problema de seguridad jurídica incuestionable, que lo ha puesto en solfa y lo ha puesto en los medios de comunicación el propio presidente Lula, y tiene un problema también importante, muy importante de hecho, de ser uno de los países con mayores barreras al comercio. Por lo tanto, el presidente Trump lo que está haciendo es lo que hace el presidente Trump siempre, que es abrir un proceso de negociación. Si el presidente Lula y el gobierno de Brasil lo que hace es, obviamente, pues mejorar la posición de Brasil en esos dos aspectos que son claves para la inversión, pues entonces la relación privilegiada que tiene Brasil con Estados Unidos continuará estando y, desde luego, continuarán comerciando a pesar de que haya un juicio o no un juicio. La opinión del presidente Trump sobre el juicio del señor Bolsonaro es exactamente lo que decían los defensores y las personas que comparten proyecto político con el señor Lula sobre su posición previa. Bien, les pido, Daniel, que de verdad separemos la cuestión comercial de los planteamientos sobre la seguridad jurídica o no en Brasil, que en esta carta, como decimos, están unidos, pero para el análisis quizás es más fácil separarlo. Y insisto en que textualmente Donald Trump dice: esta es una caza de brujas que debe terminar inmediatamente. Pablo, le planteo si usted cree que en este cambio de opinión, porque como bien señalaban ustedes, en ese día de la liberación en que Donald Trump expuso los aranceles que iba a imponer a todo el mundo, Brasil recibió un 10% de aranceles y ahora llega esta amenaza del 50%. En este cambio de opinión ha tenido algo que ver la llegada de Eduardo Bolsonaro a Estados Unidos y su enfrentamiento con Alexander de Moraes, que es, recordemos, quien lleva la investigación en el caso de intento de golpe de Estado contra Bolsonaro y también quien suspendió temporalmente esas cuentas de X. Sí, yo creo que esa fue una decisión eminentemente política, porque no es solamente la ida de Eduardo Bolsonaro, pero la presidencia de Brasil en BRICS y otras cosas, como la posición de Brasil en la cuestión Israel-Palestina o en Ucrania, porque la cuestión del proteccionismo que Brasil tiene es un problema que creo que es verdad y tenemos que enfrentar eso, pero el criterio que Donald Trump ha utilizado con todos los países es si es superavitario o si es deficitario. En ese caso ha cambiado. Yo no estoy de acuerdo con el criterio. El criterio no funciona, es un argumento mercantilista, que no hay base teórica y económica ninguna. Pero si el criterio es el proteccionismo, ¿por qué no utiliza el proteccionismo entonces para basear la decisión? Creo que es una cuestión de ser coherente o no. ¿Qué están hablando? ¿Cuál es la información? La primera sentencia de la carta es que es amigo de Bolsonaro, que está contra la Casa de las Brujas. Entonces, hay un problema de comunicación en ese caso. Daniel, precisamente le planteo la misma cuestión. Si usted señala que el problema es que Brasil es, creo que ha dicho, el segundo país con más barreras comerciales del mundo, ¿por qué este cálculo del 50% de aranceles para Brasil no surgió desde el inicio? ¿Cuál ha sido, digamos, el cambio en la perspectiva de Donald Trump? Bueno, yo creo que el cambio de perspectiva lo ha comentado ahora mismo perfectamente mi colega, ¿no?
no se puede desligar la inseguridad jurídica de las barreras al comercio, porque es que la principal barrera al comercio es la inseguridad jurídica, lo que hace imposible o que dificulta enormemente la inversión, la contratación, etcétera, etcétera, es la inseguridad jurídica. Y parte de esa inseguridad jurídica es el asalto a la libertad de expresión y vuelvo a repetir, que lo que dice el presidente Trump sobre el caso en particular de Bolsonaro es exactamente lo que dijeron los defensores de Lula en el caso de Lula. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente Trump es simplemente recordarle al presidente Lula y al gobierno de Brasil que Brasil es una comercializadora esencial y un país con el que tiene un enorme respeto, y por ejemplo el hecho de poner unos aranceles del 10% estaba basado, y debemos recordar todo esto porque está en el documento del Departamento de Comercio, estaba basado en el compromiso del gobierno de Brasil de llevar a cabo una serie de medidas para reducir sus barreras comerciales de cara al Mercosur. Resulta que lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Entonces, podemos intentar destilar todo a lo que se ha puesto en un post en X. Pero yo creo que lo que es importante es recordar lo siguiente. Número uno, el presidente Trump, Estados Unidos, y Brasil y el presidente Lula, sea quien sea, Brasil y Estados Unidos son dos países que tienen no solamente una cooperación que va a continuar, sino que además tienen un potencial muchísimo mayor. Que ese potencial está absoluta y totalmente frenado tanto en el crecimiento de la economía brasileña como en el comercio por la inseguridad jurídica y por las barreras comerciales de Brasil. Y lo que se tiene que dar cuenta el presidente Lula o quien sea el que sea el presidente de Brasil en cada momento, eso no es atentar contra la soberanía, que lo que está atentando contra el crecimiento económico, contra el empleo y contra la percepción de Brasil como un país que tiene ese gigantesco potencial que todos valoramos, es la inseguridad jurídica y las barreras al comercio. Y no se pueden desligar la inseguridad jurídica y las barreras al comercio porque la inseguridad jurídica es una de las principales barreras al comercio que existen en el mundo. Pablo, ¿usted está de acuerdo en que esta inseguridad jurídica que denuncia Donald Trump es la misma que denunció Lula en su momento? No, no creo que es la misma cosa, porque en el caso de Lula, Lula fue condenado y después tenemos un proceso respecto de la imparcialidad del juicio que ha condenado. Entonces, y fue una condenación por otras causas, por cuestiones de corrupción. Acá ahora es un juicio del golpe de Estado, algo que la primera vez que tenemos desde la dictadura militar en ese país. Pero entiendo el argumento de mi colega respecto del proteccionismo y de la inseguridad jurídica y los cambios comerciales. Creo que es una situación que es un problema real de Brasil. Creo que el problema es que eso no es comunicado como la justificativa de la política proteccionista de Trump. Creo que el argumento de mi colega es coherente, pero no se aplica al argumento de los Estados Unidos en este caso. Entonces, hay una falta de comunicación, creo que no veo como una cosa que es justificada como política, puede ser comercial o técnica, si esa es la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. Claro, ¿y usted cree que a pesar de esta posición oficial expresada en esta carta que ha enviado Donald Trump, la cuestión arancelaria puede resolverse dejando al margen el tema del juicio a Bolsonaro? Porque ahora mismo la situación es la siguiente. Lula ha respondido que aplicará una medida de reciprocidad y Donald Trump en su carta inicial ya dice que ante cualquier respuesta de este tipo aumentará otro 50% los aranceles. ¿Cree que esto se puede resolver sin entrar en la cuestión del juicio a Bolsonaro? Pablo. ¿Es a mí? Disculpa, la pregunta es para mí Sí. o para Daniel.
Para usted, para usted. Sí, ¿puede repetir la última sentencia, por favor? Sí, quiero decir si al final esta escalada de amenaza de aranceles, respuesta recíproca, se puede acabar resolviendo y desescalando sin entrar en la cuestión del juicio a Bolsonaro. Sí, creo que la negociación diplomática de los profesionales por las instituciones de Brasil y Estados Unidos están ocurriendo, ¿no? Nosotros sabemos que Trump ha cambiado muchas veces las tarifas dependiendo de las negociaciones y hay una negociación profesional ahora. Entonces, esa es una cosa, porque Brasil y Estados Unidos son parceiros muy importantes un para otro. Brasil es el quinto principal parceiro económico de los Estados Unidos y Estados Unidos segundo de Brasil. Y Brasil es muy importante por la agricultura, por las exportaciones de agricultura, de café, de naranja. Eso afecta el consumidor medio de los Estados Unidos. Entonces, creo que esa negociación va a acontecer. La perspectiva es de cambiar la tarifa, pero la cuestión política para mí es más preocupante porque tenemos un escenario político muy polarizado acá y la injerencia de los Estados Unidos en la política brasileña no es agradable para nuestra democracia. Nuestra democracia es muy joven y nosotros tenemos muy problemas con las cuestiones de la regulación del ciberespacio y las big techs no han se comprometido con la responsabilidad jurídica. Eso es un problema mundial. Y acá tenemos que la extrema derecha ha utilizado la libertad de fala, de expresión, para atacar las instituciones y cometer crimes. El debate es muy más complicado que solamente la cuestión comercial, que siempre hay un entrelazamiento en la política y la economía, claro. Por supuesto, el debate sobre la regulación de los mensajes en las redes sociales y sobre esa prohibición durante unos meses para la plataforma X es otro tema aparte. Entonces, centrémonos ahora sí en esta disputa comercial, porque, Daniel, usted señalaba estas barreras, ¿no?, de aranceles que tiene Brasil y que si se suavizaran, Estados Unidos podría, digamos, eliminar también esta amenaza arancelaria. Pero le pregunto, Donald Trump, cuando inicialmente empezó a hablar de estos aranceles y de cómo podrían beneficiar al pueblo estadounidense, él señalaba que las empresas internacionales que ponen sus productos en el mercado estadounidense deberían localizarse dentro del territorio de Estados Unidos para así dar trabajo a los estadounidenses. Pero en el caso de Brasil, que como señalaba Pablo, exporta sobre todo a Estados Unidos materia prima, ¿cómo se podría, digamos, cómo podría encajar esta relación comercial dentro del objetivo de Donald Trump? A ver, el objetivo de Donald Trump, obviamente, y además lo dijo explícitamente, no es que se haga plantaciones de café ni prospecciones petroleras en Estados Unidos de empresas brasileñas, por supuesto. Eso no es en ningún caso el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A ver, nosotros no podemos desligar ni la inseguridad jurídica, y hablaban hace un momento de la injerencia. Nosotros no podemos desligar el hecho de que Brasil se ha unido a Rusia, a la India, a China y a Sudáfrica en un objetivo que tiene como proyecto prioritario desmontar el sistema monetario como lo conocemos hoy en día, y que tiene además una clarísima evidencia de injerencia en otros procesos electorales y en otros países. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es muy sencillo. Todo es mucho más sencillo de lo que parece. Primero, las negociaciones entre Brasil y entre Estados Unidos no se hacen por
post en X o en su plataforma del del presidente Trump. Las negociaciones se van a hacer basadas en lo que es una demanda del Departamento de Comercio de Estados Unidos desde hace muchos años ya con la administración Biden y con la administración Obama. No podemos olvidar que tanto la administración Obama como la administración Biden la administración Obama puso aranceles a Brasil y la administración Biden mantuvo todos los aranceles que se le tuvieron que poner a Brasil por parte de Estados Unidos por incumplir sus compromisos en cuanto a apertura comercial y a seguridad jurídica, que son indisolubles, son imposibles de separar. Por lo tanto, yo creo que por el bien, obviamente, de Brasil, que es una economía maravillosa en la que deberían estar entrando centenares de miles de millones de dólares de inversión estadounidense y de todo el mundo, y que desafortunadamente hace muchos años ha dejado de ser una economía de crecimiento. Sí. Entonces tenemos que ser conscientes de que no es irrelevante el hecho de que se una a Rusia y a China en un objetivo que no es, obviamente, nada amigable con respecto a Estados Unidos, y desde luego no es irrelevante el hecho de que la inseguridad jurídica es un problema. Y vuelvo a repetir que lo que ha puesto en ese post el presidente Trump es exactamente lo mismo que ponían todos los defensores del señor Lula con respecto a Lula. Bien, centrémonos en lo que usted dice de que Brasil se unió a China y a Rusia hace más de 2 décadas, de hecho, ¿no? Cuando crearon los BRICS, y ahora han tenido esta cumbre en Río de Janeiro, liderada por el anfitrión, ¿no?, el presidente Lula da Silva, en que se guardaban, se curaban de mencionar explícitamente a Estados Unidos y a Donald Trump en su condena contra las medidas unilaterales, digamos, que afectan al comercio global. Pero usted también señalaba que hay una voluntad de tener injerencia en elecciones extranjeras por parte de los BRICS. Pablo, ¿usted lo ve así? No, no lo veo así. El BRICS no tiene con agenda la injerencia en las elecciones de otros países. El BRICS hay desde el principio una propuesta de la reforma de la gobernanza global, del multilateralismo en crisis. El facto de Brasil ser parte de BRICS no significa que Brasil es favorable a todo que China o Rusia hace. Así como Brasil tiene una parcería estratégica con los Estados Unidos y con básicamente todos los principales países y potencias del mundo, Brasil tiene una tradición diplomática de ser multilateral, de hablar con todas las partes como una potencia del sur global, que es también multicultural. Entonces, la presidencia en BRICS es una cosa de la institución y los países participan de varios organismos internacionales. Brasil en BRICS, Estados Unidos tiene también sus relaciones con otros países como OTAN. Eso creo que hay dimensiones de parcerías que no significa concordar con todas las cosas que los parceros hacen. La cuestión de BRICS con una amenaza al sistema financiero internacional, no hay nada concreto de BRICS respecto de una transformación del sistema financiero. Hay discusión respecto de cambio comercial entre los países miembros con la misma moneda, con una cesta de monedas. Eso es una cosa de la soberanía, de la autonomía. No es los Estados Unidos que tiene que decir cómo los países cambian sus productos en todo el mundo. Eso es una cosa de la soberanía de los países. Autonomía en esa agenda es innegociable. Claro, precisamente una de las cuestiones, ¿no?, que más ha preocupado a Donald Trump respecto al tema de los BRICS es lo que usted menciona, que abandonen el dólar para sus intercambios. Le pregunto, ¿entiende esta preocupación por parte de Estados Unidos? Pablo. Sí. Creo que esa preocupación es una preocupación que no tiene paralelo con la realidad del sistema financiero, que más del 90% de las trocas comerciales son hechas en dólar. La propuesta es una propuesta muy incipiente, no hay nada concreto.
por los países BRICS para cambiar eso. Y es necesario que tenga una cosa más concreta como una propuesta de los países que hay en la mesa. Es solamente son las agendas de reforma del multilateralismo, de combate a las cuestiones de cambio climático, cuestiones sociales. Eso que Brasil hizo en la presidencia de BRICS. É claro que quando a Rússia foi presidente, la presidencia, la agenda ha cambiado en la dirección de los intereses rusos. Eso es una cosa que no es parte del BRICS, mas parte de las instituciones multilaterales, Claro. como funcionan. Y sin embargo, en esa cumbre en Kazán, en Rusia, entraron, ¿no?, nuevos países, 6 nuevos miembros que también generan más diferencias dentro del bloque respecto hacia qué polo se orientan. Daniel, le pregunto, ¿a usted no le parecen legítimas estos objetivos del BRICS de buscar un sistema más multipolar y buscar una alternativa también al dólar y a las instituciones financieras actuales? Bueno, lo primero, me cuesta pensar que alguien pueda buscar multipolaridad uniéndose a un polo, que es el de China. Entonces me cuesta mucho y me cuesta mucho escuchar hablar del sur global con países del norte. No tiene ningún sentido. Y tampoco tiene ningún sentido decir que no se ha llegado a ningún acuerdo cuando lo que están proponiendo es lo siguiente: utilizar los ingentes recursos en dólares que reciben por exportaciones para eliminar al dólar del sistema monetario internacional. Ellos tienen todo el derecho a intentar eliminar al dólar como sistema monetario internacional, tienen todo el derecho de intentarlo. Lo que no pueden hacerlo es encima exigir a Estados Unidos que no haga nada. Es claramente... y vamos, es que no tiene, es completamente incoherente, ¿no? O sea, decir por un lado que queremos hacer un sistema financiero alternativo y un sistema monetario alternativo, pero, por favor, Estados Unidos tiene que continuar dejándonos generar todos los recursos en dólares que necesitemos en el camino para hacerlo. Hombre, pues con todos mis respetos, alguien se podrá creer que eso es una estrategia que, si se hiciese, quiten la palabra Estados Unidos y pongan China y piensen por un solo segundo si China aceptaría esa propuesta. Claro que no. Entonces lo que tenemos que ser conscientes es que este grupo de países tienen un objetivo y una unión que no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático, porque entonces no te unirías al país más contaminante del mundo, ni nada que ver con el sur global, porque entonces no te unirías con los dos líderes que son del norte. Lo importante, por lo tanto, es darnos cuenta de que tienen todo el derecho a unirse y decir vamos a salirnos del sistema monetario y financiero actual, pero lo que no se puede hacer es decir nos vamos a salir del sistema monetario y financiero actual y mientras tanto, señores del sistema monetario y financiero actual, financiennos la aventura. Pues no. Bien, Daniel, usted señalaba que este polo del BRICS es el polo de China y precisamente la economía china no es la principal adversaria para la economía estadounidense, según Donald Trump, y uno de los, digamos, enemigos, ¿no?, a la hora de declarar esta guerra comercial. Les pido para concluir ya si este proyecto, ¿no?, de los aranceles que ha impulsado la administración de Donald Trump va a tener el fruto que el presidente estadounidense desea. Ahora mismo recordemos que hay muchísimos contratos, digamos, acuerdos en suspense entre Estados Unidos y sus socios comerciales que no sabemos cómo o cuándo se acabarán, digamos, definiendo. Les pido una conclusión a cada uno. Pablo. Sí, creo al respecto de Brasil como una potencia del sur global que intenta tener una posición multilateral. Brasil habla con todos los países, como ha dicho. Brasil está negociando el acuerdo con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio. Y eso no significa que Brasil es contra los intereses de Rusia o China en BRICS. Creo que es posible negociar
cada parcero con una realidad distinta. Eso es el juego de las relaciones internacionales y Brasil es un país soberano que intenta hacer las cosas por ese sentido. Daniel, le pido a usted su conclusión y, por favor, sobre el tema del éxito o no que prevé para esta guerra comercial de Donald Trump. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es la guerra comercial de Donald Trump, es la guerra comercial que llevamos viviendo desde hace años por los países que han puesto toda la cantidad de barreras arancelarias y no arancelarias que he comentado. Segundo, los países que están negociando con Estados Unidos tienen dos opciones, negociar o perder. Y los países que no quieran negociar, obviamente es porque quieren mantener sus barreras comerciales. Por lo tanto, eso es legítimo y nadie les va a quitar su decisión, pero que luego no se quejen de si no crecen, no atraen inversión y se encuentran con problemas de inversión y de formación bruta de capital. Pues Daniel, con esta conclusión cerramos este debate. Les agradezco muchísimo, Pablo, su participación en este espacio de France 24. Espero tener ocasión de volver a conversar con ustedes. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción y a ustedes por su atención.